tenía mucho dinero y en honor a su esposa, la amaba mucho, le puso Laodicea porque su esposa se llamaba Laodice. Y Laodicea significa el derecho de muchos o la decisión de muchos. Laodicea estaba situada en un lugar en donde geográficamente habían recibido mucha bendición, porque era en el Asia Menor, que ahora es Turquía, pero era una intersección entre los dos puertos principales que tenían en Asia Menor. Entonces mucho comercio pasaba por la ciudad de Laodicea y eran adinerados, tenían mucho dinero, mucho pisto. Y no solamente tenían mucho dinero y tenían comercio, sino que geográficamente eran bendecidos por mucho pasto. Tenían muchas áreas verdes en donde el ganado podía alimentarse. Y esto les hizo que ellos se dedicaran también al ganado, especialmente a las ovejas. Y los de la Odisea eran un poquito inventores y dice que cruzaron, ahí hicieron un cruce muy cuidadoso entre ovejas y lograron que las ovejas salieran negras y con lana muy suave y muy brillante. No solamente inventaron esto de los cruces con las ovejas, sino que tenían una escuela de medicina también. Y en la escuela de medicina habían inventado un ungüento para los oídos y para destapar los oídos. Yo no sé a cuántos se les tapan los oídos. Hoy quizás no usamos ungüentos, sino usamos el hisopo. Pero ellos usaban un ungüento y se lo ponían y los oídos se destapaban. También habían inventado un ungüento para los ojos que le llamaban colirio. Aquellos ya no veían, a los que ya no veían les ponían el ungüento del colirio y entonces sus ojos eran abiertos y podían ver. Eran muy buenos inventando cosas, eran muy inteligentes, tenían mucho dinero. Y esta era la ciudad, la Odisea. Eran tan adinerados que dice la historia que un terremoto vino y botó toda la ciudad, así como los terremotos que tenemos acá en El Salvador. Vino un terremoto y bota toda la ciudad y ellos reconstruyen nuevamente la ciudad con su propio dinero. Roma le dice, te voy a dar dinero para que reconstruyas, y ellos dicen, no te necesitamos, podemos reconstruir con nuestro propio dinero. Ahora, ¿por qué es importante que hablemos de este contexto de la ciudad? Es importante porque la realidad de la ciudad afecta la realidad de la iglesia. Lo digo una vez más, la realidad de la ciudad influye en la realidad de la iglesia. Y lo podemos ver en nosotros, en nuestra iglesia, cómo la realidad de nuestra ciudad está influenciando la realidad de la iglesia. Quizás hay muchos de los que estamos aquí que dicen, no, yo no vengo un miércoles porque es de noche y el centro es peligroso. La realidad de la ciudad está influenciando la realidad de la iglesia. O no, dicen los padres, no enviemos a nuestros hijos los viernes en la noche porque salen muy noche. Y es porque, si bien es cierto, es algo peligroso, pero vemos cómo la realidad de la ciudad está influenciando nuestra realidad. Pues así, la ciudad de la Odisea había influenciado tanto a la iglesia de la Odisea que ellos habían entrado en un gran problema. Y a pesar de que esto fue escrito hace más o menos más de 2000 años o 2000 años atrás, puede que nosotros, hoy en día, nosotros somos la iglesia, estemos teniendo el mismo problema que la iglesia de la Odisea. ¿Y cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? Es que ahí hay una imagen de lo que trae el aire acondicionado o la nieve, y es que ellos no eran fríos y arriba hay un fuego, una llama, y está con una X, y tampoco eran calientes. Ese era el mayor problema, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Y entonces en el verso 14 es Jesucristo quien escribe esta carta y Él se va a presentar y va a dar 3 presentaciones. ¿Por qué era importante que nuestro Señor Jesucristo se presentara? Porque quizás si nosotros recibimos una carta de alguien que no conocemos y quizás alguien con un nombre que nada que ver, quizás inventado como de chiste, por ejemplo, Petronilo Chicho Pan de Gloria de la Cruz,
le llega a usted una carta con ese nombre, usted no va a querer leerla, porque dice, esto ha de ser una broma, un chiste, mejor lo tiro. Pero la iglesia de Laodicea iba a recibir una carta del Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él se va a presentar de 3 formas. Y esas 3 formas en las cuales nuestro Señor Jesucristo se presenta en el verso 14, va a hacer que la iglesia preste atención y que pare su oído y escuche lo que Jesucristo quiere decirle. Y así nosotros también debemos estar atentos a lo que Jesucristo quiere decirnos en esta mañana. Lean conmigo. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y ahí tenemos las presentaciones, son 3: el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación. ¿Por qué Jesucristo dice que Él es el amén? ¿Cuándo usamos amén nosotros? Cuando oramos, cuando terminamos nuestra oración, decimos en el nombre de Jesús, amén, porque se nos ha enseñado que amén significa así sea, y es cierto. Pero Jesucristo usa yo soy el amén, diciendo yo soy la verdad. En Isaías dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y ahí la palabra es en el Dios del amén. Jesucristo decía en los evangelios: de cierto os digo. Y la palabra ahí viene del hebreo, y Jesús decía: amén, amén os digo. Y esto nos debe de traer a nosotros una esperanza y una paz. Y es que en Jesucristo, Él es la verdad. En Él se cumplen las promesas que hemos recibido de nuestro Señor y Padre. En el amén, en Jesucristo, en el Dios de verdad, en el verdadero. Y no solamente Él se presenta como yo soy la verdad, yo soy el amén, sino la segunda es yo soy el testigo fiel y verdadero. Y Proverbios 14:5 dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Él es el testigo fiel y verdadero que no nos va a mentir, que no va a escribir una carta diciendo mentiras, sino diciendo la verdad. Él es el testigo fiel y verdadero. Una persona, para ser testigo, tiene que haber escuchado y tiene que haber visto. Ahora, Jesucristo puede testificar de que nosotros vamos a resucitar y vamos a recibir las promesas de nuestro Padre Celestial, no solamente porque Él escuchó y vio, sino porque en Él son cumplidas las promesas. Fue Él quien murió en la cruz. No escuchó, no vio que murió en la cruz. No, Él murió en la cruz. Y en Él se cumplen las promesas porque Él es el testigo fiel y verdadero. Y la última presentación que Él va a hacer es el principio de la creación. Y aquí nos metemos en un problema, porque dice el principio de la creación. Y si usted ha hablado con los mormones o con los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesús no es Dios, no es el Hijo de Dios, sino que es un ser creado. Y entonces el texto que acabamos de leer como que alimenta esa teoría, pero no es la palabra que quizás se hubiera usado, porque hay otras palabras que podían darnos una mejor enseñanza. Y Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí usa una vez más como que si Jesucristo fuera un ser creado, pero la mejor palabra podría ser causa u origen. ¿Se recuerdan lo que dice Juan 1:3? Si no está acá, dice: todas las cosas por Él fueron de todo lo creado. Y entonces, habiéndose presentado de esta forma, diciendo yo soy la verdad, yo soy el amén, yo soy el testigo fiel y verdadero, yo soy la causa, yo soy el origen, el que ha creado todo lo que ustedes tienen, diciéndoles: yo he creado las ovejas que ustedes han cruzado y les dan lana negra y suave. Yo he creado la inteligencia del hombre para que ustedes levanten una ciudad con una bonita arquitectura. Yo he creado, es lo que les está diciendo, yo soy el creador. Habiendo dicho esto, los oídos de los hermanos de la Odisea tenían que estar atentos,
porque no era un cualquiera que les estaba escribiendo. Era el creador, la verdad, el testigo fiel y verdadero. ¿Están nuestros oídos atentos para escuchar qué es lo que Él quiere decirnos? ¿O pensamos que es un cualquiera que nos está hablando? No son mis palabras las que van a hablar esta mañana, es la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestros oídos y nuestros corazones deben de estar atentos para escuchar qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y Jesucristo dice esto: yo conozco tus obras. Y en las 6 cartas anteriores, Jesús usa esta misma introducción: yo conozco tus obras. Pero hay una diferencia. Hay 5 iglesias de las cuales Jesucristo resalta algo bueno. Le dice a alguna: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu amor. Yo conozco que eres débil, pero has guardado mi nombre. Pero para la iglesia en la Odisea no hay ninguna palabra de alabanza, sino Jesucristo va a ir directo al grano. Va a ir y va a señalar el problema que la iglesia tenía. Y Jesucristo dice: yo conozco tus obras, desde una forma divina, porque sabemos que Él es omnisciente y conoce todas las cosas, pero también Él es quien está en cada una de las iglesias, y Él conoce y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. O sea, yo conozco es algo integral. Jesús conoce porque Él es Dios, pero también conoce porque puede ver lo que hay en cada uno de nuestros corazones y ve nuestras obras. Y por eso les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y este era el gran problema de la iglesia de la Odisea, que no era ni frío ni caliente. Y yo he puesto aquí estas 2 imágenes para que podamos entender un poquito mejor. ¿A cuántos de nosotros nos gusta el cafecito bien caliente? Y más cuando está haciendo frío o cuando está lloviendo, nos dan ganas de tomar un café bien caliente. Pero cuando está haciendo mucho calor, no nos dan ganas de tomar un café bien caliente, sino nos dan ganas de tomar una coca bien fría. ¿Cuántos dicen amén? No. Y es dañina, ¿verdad? La coca, pero nos gusta mucho. Ahora, esto es algo para que nosotros entendamos. Lo pongo así: el café tibio, así que no esté caliente, más cuando está haciendo frío, no le sentimos ese gusto. Es como que mejor no, o le decimos a la persona: mire, caliénteme este café. O una coca tibia, no sé quiénes la han probado, que no esté helada, sino tibia al tiempo, es algo horrible. Pues Jesucristo le dice a la iglesia de la Odisea: tú no eres ni caliente ni tampoco frío. Y ellos lo entendían porque, si bien geográficamente tenían pastos y tenían ganados, pero carecían de algo. No tenían agua. No habían pozos donde ellos podrían escarbar y sacar agua. Entonces tenían que traer el agua desde otra ciudad, otro lugar, más o menos a 10 kilómetros de distancia. Y de donde la sacaban eran aguas termales. El problema era que en los acueductos, cuando esa agua termal, que desde aquel lugar venía muy caliente, pasaba esos 10 kilómetros, los recorría, cuando llegaba estaba tibia. Y no la podían tomar porque estaba tibia. La Biblia nos enseña que cuando el agua descendía de las montañas donde estaba frío y descendía fría, dice que era agradable poder tomar eso frío. Pero acá el agua que la iglesia de la Odisea tenía era un agua tibia, que no daba gusto tomarla. El agua fría se podía tomar porque refrescaba. O el agua caliente, si bien sirve mucho, aguas termales ayudan a algunas partes del cuerpo a relajarse, pero el agua tibia no servía para nada. Y entonces Jesucristo les dice: ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué Jesucristo les dice ojalá? Es como que Jesús les dice: desearía que ustedes fueran o fríos o fueran calientes. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo les dice eso? Porque si la iglesia
estuviera fría en totalidad, se hubieran dado cuenta de la necesidad de volver a Jesucristo. Se hubieran dado cuenta de la forma en que estaban viviendo y hubieran regresado a Jesucristo. O si fueran calientes, entonces caminarían en consonancia con la voluntad de Dios y con la palabra de Dios. Y Jesucristo entonces nos enseña en esta mañana que es mejor estar en dos lugares: o ser caliente o ser frío, pero menos tibio. Porque una persona caliente, apasionada por Jesucristo, es aquella que camina en consonancia con la voluntad de Dios y con la palabra de Dios. Es aquella persona que obedece lo que Dios dice a través de su palabra, que ama su palabra, que ama a sus hermanos, que vive realmente lo que es la vida cristiana. Esa es una persona caliente, apasionada por Jesucristo. Pero ¿qué es una persona fría? Una persona fría es la que está allá afuera de estas paredes y no quiere saber nada con Jesucristo, no quiere que ni siquiera se le predique el evangelio, no quiere escuchar, quiere vivir su vida un día a la vez, tomando, fornicando, adulterando, drogándose. Esa es una persona fría, que no quiere escuchar nada de Dios. Pero ¿cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El problema es que ellos no estaban ni calientes ni fríos, estaban tibios. ¿Qué significa esto? Que el día domingo llegaban para calentarse en la iglesia y escuchaban la palabra de Dios y se veían con otros hermanos y tenían comunión, pero entre semana se iban y vivían como fríos y estaban yendo de allá para acá, y eso los mantenía tibios, no calientes, no fríos, porque no se estaban en un lugar, sino que venían y se iban, venían y se iban, de lo caliente a lo frío. Y entonces en la semana decían malas palabras, le faltaban respeto a los demás, fornicaban, adulteraban, pero el día domingo estaban en la iglesia para poder oír de la palabra de Dios, y entonces estaban en ese vaivén, y eso los mantenía tibios, porque no decidían dónde estar, no decidían estar apasionados completamente por Dios y quedarse ahí calientes, sino que querían estar el domingo ahí y querían estar entre semana viviendo ajenos a la voluntad de Dios, ajenos a la palabra de Dios. Y entonces la pregunta que nosotros hoy, esta mañana, debemos hacernos es: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Calientes, apasionados por Jesucristo? ¿O estamos viviendo fríos, que no queremos saber nada de Dios? O lo más triste sería que estemos tibios, yendo de un lado para otro. Y esto yo lo puedo relacionar con las moscas. Y yo le llamo los cristianos moscas. Y perdóneme que lo llame así, pero ¿sabe por qué? Más ahora que está lloviendo, las moscas se alborotan, nacen y vemos un montón de esas cositas volando. Pero ¿por qué hay cristianos moscas? Porque si usted se ha fijado, las moscas son raras, son extrañas. Si están en la calle se pueden parar en las heces de un perro y están ahí. Perdón que sea tan explícito, pero si usted está quizás en la cocina y está lavando trastes y deja algo bien limpio o limpia la mesa aún con cloro, luego llegan y se paran ahí. Entonces no se deciden dónde estar, si van a estar en lo sucio o van a estar en lo limpio. Y hay cristianos que no se deciden si quieren estar en la santidad de Dios o quieren estar en la inmundicia de este mundo, con las porquerías y el pecado de este mundo. Y eso los mantiene tibios. Y Jesucristo dice: no pueden ser así. Porque Él le dijo a la iglesia de la Odisea:
porque no eres frío y no eres caliente, yo te voy a vomitar de mi boca. Lo que Jesucristo está diciendo es: me produces asco. Nosotros vomitamos cuando tenemos algo que nos produce asco en nuestro estómago. Y los doctores dicen que es una evidencia de que nuestro organismo está funcionando bien, porque si hay algo podrido que nos hemos comido o algo malo que está dentro de nosotros, es una autodefensa que nuestro cuerpo hace al expulsarlo. Ahora Jesucristo dice: tú me produces asco, vómito, porque has permitido el pecado en tu vida. Y entonces el pecado hace que estemos tibios. ¿Cómo estará nuestra vida? ¿Será ese nuestro caso? Que el domingo estamos acá tratando de apasionarnos por Jesucristo, por escuchar un mensaje de 40 minutos, pero en la semana nos vamos y vemos lo que queremos en la televisión, hablamos los temas que no deberíamos de hablar, temas fríos. Quiere que nos alejemos de ahí, de la frialdad, y lleguemos a sus pies y nos calentemos con Él y vivamos en este mundo apasionados por Jesús, no tibios, ni mucho menos fríos, sino calientes, apasionados por Jesucristo. Pero ¿qué es lo que había hecho? ¿Qué había hecho que la iglesia en la Odisea estuviera tibia? El siguiente verso nos va a dar la respuesta. La iglesia de la Odisea estaba tibia por esto: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si ven, el inicio del verso 17 dice: porque tú dices, yo soy rico. El problema de esta iglesia es que ellos andaban diciendo lo que realmente no eran. Ellos se jactaban. Había una arrogancia en esta iglesia porque ellos andaban diciendo. Jesucristo en la iglesia de Sardis también ataca algo parecido a la iglesia de la Odisea, pero la diferencia es que en Sardis la iglesia tenía reputación de que vivían, pero estaban muertos. Tenían la reputación. Pero acá aún es más grave porque ellos andaban diciendo que eran ricos. No tenían la reputación de que eran ricos, sino que ellos decían ser ricos. Decían ser ricos y no tener necesidad de ninguna cosa. Y ese era el problema de por qué la iglesia estaba tibia. Porque la realidad de la ciudad había afectado tanto la realidad de la iglesia, porque económicamente, ya habíamos hablado, la ciudad tenía mucho dinero, eran muy inteligentes, tenían médicos, habían creado ungüentos para el oído y para la vista, pero espiritualmente eran pobres. Ellos decían ser ricos y no tener necesidad de ninguna cosa. Y cuando aquí dice de ninguna cosa, incluye que ellos no tenían necesidad de Jesucristo. No tenían necesidad de mantener una comunión con Él. Y mucho cuidado que esto vaya a ser lo que a nosotros también nos mantenga tibios. Que digamos, me he enriquecido, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi trabajo, tengo mi empresa, tengo mi familia de Estados Unidos, puede decir usted, que me manda mi remesa. Cuidado que pensemos así y digamos, y no tengo necesidad de ninguna cosa, ni de Jesucristo. Mucho cuidado, porque puede pasar por nuestra mente también. Y no reconocemos que el hecho de que quizás tengamos una casa, un auto, un trabajo, la oportunidad de estar estudiando es una bendición de Dios. Pero podríamos jactarnos y convertirnos en arrogantes y olvidarnos de nuestro Señor Jesucristo, tal como la iglesia de la Odisea se olvidó, porque eran ricos, tenían la venta de la lana negra
que se había comercializado en todas las otras ciudades y era muy demandada, y eso les había hecho crecer económicamente. Pero se habían olvidado de Jesús. Cuidado, jóvenes que están aquí, que están estudiando en la universidad, que piensen que no necesitan de Jesús porque estás en la universidad y porque después de la universidad vas a salir y vas a trabajar y a ganar mucho dinero, y entonces no te importa Jesús. Cuidado, porque esa no es la felicidad. Las posesiones no son la felicidad. Si pensamos así, estamos tibios, y lo que le producimos al Señor Jesucristo es ganas de vomitarlos. Esta iglesia decía ser rica y no tener necesidad de ninguna cosa, pero Jesucristo les va a decir y les va a señalar una vez más lo que realmente ellos eran. Y le dice en el verso 17, la segunda parte: y no sabes que tú eres un desventurado y miserable. Desventurado y miserable, esa condición que ellos tenían, producían que Jesucristo les tuviera lástima. A pesar de que tuvieran el dinero, a pesar de que fuera una iglesia grande y tuvieran muchos recursos, su verdadera condición era miserable y desventurado, dignos de lástima. Y cuidado que también esa sea nuestra condición, porque aquí no estamos hablando de los bienes materiales, acá estamos hablando de nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Y entonces, ¿qué producía que ellos fueran miserables y desventurados? Estas tres cositas que están ahí. Jesucristo se las dice: su pobreza, su desnudez y su ceguera. Y Jesucristo le dice así: ¿no sabes que tú eres un desventurado y miserable, un pobre, ciego y desnudo? Y es muy impactante porque es el contrario de lo que ellos decían ser. Decían ser ricos, no tener necesidad de nada, y ellos habían inventado el colirio para que los ojos fueran abiertos de aquellos que no podían ver. Pero Jesucristo le dice: no eres rico, sino que eres pobre. No tienes vista, aunque tengas un ungüento, eres un ciego. Y estás desnudo, aunque hayas hecho el cruce de las ovejas y tengas lana suave y brillosa, estás desnudo. Pobres espiritualmente, pobres en fe, pobres en vivir la vida cristiana. Ciegos porque no veían la voluntad de Dios, que es lo que Dios quería para sus vidas. Y desnudos porque es lo que el pecado hace. Desnuda nuestras vidas y nos pone en una condición de vergüenza. ¿Se recuerdan de Adán y Eva? Génesis 3. Cuando ellos caen, desobedecen a Dios, sus ojos fueron abiertos. Y estando ya el pecado en sus vidas, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. ¿Por qué? Porque se avergonzaron. Y es que el pecado, tarde o temprano, va a desnudar nuestra vida, y lo único que va a traer es vergüenza. Y ahorita podemos estar pensando: no, yo estoy los domingos aquí tratando de apasionarme y entre semana me voy a vivir como un frío y no pasa nada. Cuidado, porque el pecado pasa su factura y lo que trae es vergüenza y desnudez. Y entonces Jesús, en su soberano conocimiento, le dice a la iglesia: yo te voy a aconsejar algo. Verso 18: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidura, que si somos ricos en fe, si somos fieles a nuestro Señor Jesucristo, no vamos a estar en la posición de fríos, no vamos a estar en la posición de tibios, vamos a estar en la posición caliente, apasionado por nuestro Señor Jesucristo, porque vamos a obedecer su palabra, porque vamos a ser fieles a su voluntad. Por eso Jesucristo en el Nuevo Testamento compara las riquezas con la fe y le dice: compra de mí oro refinado, que no está maleado por este mundo, que no está truqueado, falseado por este mundo.
compra de mí ese oro refinado, puro, en fuego, para que seas rico verdaderamente. Y compra vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu desnudez. Cúbrete. Compra de mí vestiduras blancas. Jesucristo nos ha hecho justos y ha perdonado nuestros pecados, y cuando Él nos perdona nos deja limpios. ¿Por qué entonces buscamos ensuciarnos si Él ya nos ha limpiado? Primera de Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Él puede darnos esas vestiduras blancas para que no lleguemos a ensuciarnos una vez más en las porquerías de este mundo, para que podamos discernir la voluntad de Dios. El Espíritu de verdad nos guía hacia la verdad, para que no vivamos tibios en este mundo, sino que vivamos apasionados por Cristo y le hablemos de Él a todos los que están afuera, pero también con nuestra vida reflejemos que Él está acá en nuestros corazones. Y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Verso 19: sé pues celoso y arrepiéntete. Jesucristo usa esta palabra: yo reprendo y castigo a los que amo. Y puede ser que estemos tan tibios que no nos damos cuenta de que la forma en que estamos viviendo no le agrada a Dios, y entonces vemos que todo nos sale mal, y que queremos hacer algo y nos sale mal, nos proponemos hacer esta otra cosa y nos sale mal, y decimos: ay, qué prueba que Dios me ha mandado. Pero si realmente estamos viviendo una vida de tibieza, no es una prueba, es un castigo de Dios. Debemos saber diferenciar si es una prueba. Una prueba es cuando estamos apasionados por Cristo y acá en la voluntad de Dios estoy, y viene una prueba a mí. Pero si estoy tibio o estoy frío y viene algo y decimos: ay, qué prueba, no es una prueba, es un castigo, porque Dios te ama y quiere que regreses a Él. Yo reprendo y castigo a los que amo, dice Jesucristo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y la palabra arrepiéntete es cambiar de dirección, dejar de hacer lo malo que estamos haciendo. Si alguno de nosotros, amados hermanos, ha estado viviendo como tibio, haciendo lo malo, aquello que a Dios desagrada, hoy Jesucristo dice: arrepiéntete. Salte de esa zona de tibieza y ven acá, donde podemos estar apasionados por Cristo, donde podemos estar calientes por Cristo. Si estamos haciendo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, el llamado es para nosotros, para que dejemos de hacer eso que va en contra de la voluntad de Dios. Fornicación, impurezas, lascivias, mentiras, engaños, truanerías. Dejemos el pecado y vengamos al fuego que nos purifica, que es Jesús. Y si estamos con Él, entonces podemos decir, quizás cuando vengan situaciones que son difíciles, que es una prueba. Pero si estamos viviendo ajenos de la voluntad de Dios, no le llamen prueba. Es un castigo. Y es un castigo en amor para que volvamos al Señor Jesús. Y dice el verso 20, y vamos a ir terminando, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y el he aquí es para anunciar algo que nunca antes se había visto, algo nuevo, algo novedoso. ¿Y qué era esto novedoso? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores se va a humillar para ir a la puerta y llamar a la puerta de tu corazón una vez más. En los tiempos en que se escribió la Biblia, o los tiempos medievales, si el rey quería llamar a una persona o quería hablar con una persona, no iba el rey a su casa, enviaba a un siervo que fuera, lo llamaba. Aquí algo nuevo, algo grande. Yo estoy a la puerta, el Rey de Reyes tocando a la puerta. Por amor se humilla una vez más, y es Él quien toca la puerta y dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Yo estoy a la puerta. El que oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él. Si hoy estamos escuchando la voz de nuestro Dios,
Y sabemos que tengamos esa comunión con Él. Cuando dice cenaré con Él, está hablando de comunión con Dios. ¿Y sabe lo que la comunión con Dios genera? La comunión con Él es transformación.